hermanos Ujieres, amén, siempre con el orden, amén, y esperamos las maestras. Y vamos a leer los primeros dos versículos. Mateo capítulo 11, leemos del verso 1, verso 2 y verso 3. Vamos a leer los primeros tres versículos. Mateo 11, verso 1, 2 y 3, amén. Vamos a leer la palabra así como está escrita. Vamos a honrar siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, ¿estamos listos? Aleluya. Dice la palabra así como está escrita. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Jesús, por este tiempo. Espíritu Santo, te pedimos, Señor Jesús, que en esta mañana, Padre eterno, nos permita, Señor Jesucristo, acariciar esa misericordia tuya, Jesús. Padre eterno, si hay alguna duda en nuestros corazones, si hay algún dolor, Espíritu Santo, que esta mañana, Padre eterno, podamos testificar, Señor, de tu grandeza, de tu poder. Espíritu de Dios, aquí está tu pueblo, Señor, en presencia de ti, Señor, con una esperanza, Padre eterno, de una palabra en esta mañana. Pedimos que tu gloria, Señor, sea mayor que la de ayer. Pedimos que tu misericordia, Señor, y tu presencia sea una presencia especial en este día, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Puede darle palmas al Señor. Tome asiento. Aleluya. Libro de Mateo, amados hermanos, a donde estamos estudiando acerca de este evangelista, el cual el Señor Jesucristo le permite, y siendo Mateo inspirado por el Espíritu Santo, tomaba su pluma y comenzaba a redactar los sucesos que estaban aconteciendo en aquel entonces cuando Jesucristo estaba acá en esta tierra. Y Mateo, amados hermanos, se atreve a comentarnos y a dejarnos saber de este suceso que había acontecido aquí en este capítulo 11. Mateo señala de que cuando Jesús termina de enseñarle a sus 12 discípulos, termina de darles instrucciones, termina de prepararlos, Jesucristo termina de enseñarles de cómo ellos iban a comenzar a emprender este gran mandamiento que les iba a encomendar, de ir, de predicar la palabra, de ir, de enseñar la palabra, de ir a tocar las puertas de las casas, y aquellos que no le recibieran a sus discípulos, que simplemente se limpiaran el polvo, es decir, que simplemente dejaran las cargas, dejaran el rechazo, que el rechazo no iba a ser para ellos, sino que el rechazo iba a ir en los hombros de Jesucristo, en los hombros de su palabra. Jesús termina de darle instrucciones a sus discípulos y comienza el evangelista Mateo a decir ahí en el verso 1 del capítulo 11, cuando Jesús termina de dar instrucciones a sus 12 discípulos, enseguida el Señor se levanta, dice Mateo, y se va a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, es decir, en los pueblos cercanos que estaban alrededor de donde Jesucristo caminaba. Jesucristo, amados hermanos, nos enseña que había tiempo de sentarse con sus discípulos, había tiempo de enseñanza, de preparación para discipular a aquellos que estaban a su mando. Jesús nos enseña de que pasando el tiempo de enseñanza, de preparación para sus discípulos, Jesucristo no se queda sentado, sino que Jesucristo
se levanta y comienza a caminar y comienza a predicar y a enseñar, dice la palabra. Dice, escucha lo que dice en el verso, dice que se fue de allí a enseñar las palabras para aquellos que habían sentido en su corazón y habían tomado la decisión de recibir la palabra. Y no solamente enseñaba a Jesucristo, sino que también dice de que predicaba en las ciudades, predicaba en todas aquellas ciudades que habían abierto las puertas, a donde Jesucristo anunciaba el evangelio, y aquellas ciudades que no habían cerrado las puertas, Jesucristo tenía la libertad de enseñar y de predicar. Recordémonos que capítulos atrás la palabra nos enseña de que Jesús llega a una ciudad llamada Gadara, vecina de la ciudad llamada Gerasa, a donde estas ciudades conformaban 10 de las ciudades más importantes de aquella región conocida como la Decápolis. Y en esta ciudad de Gadara, la palabra nos enseña de cómo los habitantes salieron al encuentro de Jesucristo después de que ellos se dan cuenta de que Jesús había orado por una persona que había sido poseída por un demonio o por varios demonios. Y después de que Jesús ora por este hombre, lo deja en libertad, lo sana de todo tormento, lo hace libre. La palabra nos enseña que aquellos ciudadanos, al darse cuenta de aquella libertad que este hombre había obtenido, aquellos hombres de aquella ciudad, todos los habitantes salen al encuentro y le piden un favor a Jesús y le dicen: vete de aquí, no te necesitamos en esta ciudad. Lo que aquellos ciudadanos le estaban diciendo a Jesús es: nosotros estamos tranquilos con los demonios que gobiernan en esta tierra, nosotros estamos tranquilos, no nos atormentes, vete. Y Jesús, un hombre caballeroso, entendido, respetó la palabra de aquellos ciudadanos, le dice a sus discípulos: preparen la barca y salgamos de acá. Jesucristo sale de allí y sigue predicando la palabra. Y vea lo que dice en este verso. Dice que Jesucristo se marcha después de enseñar a sus discípulos y continúa enseñando y predicando en las ciudades. A Jesucristo no lo detuvieron, aquella ciudad de Gadara no detuvo a Jesús. El rechazo que aquella ciudad le había dado a Jesucristo no fue un motivo suficiente para poder detener el avance del reino de Dios. Y ojo a eso, a pesar de que había sido rechazado por toda una ciudad, no por una casa, no por un vecino, no por una persona, sino que era toda una ciudad que había salido al encuentro de Jesús y decirle que se marchara, que ellos estaban tranquilos viviendo la vida que vivían. Ellos no se habían alegrado por ver la restauración de un hombre que era homeless, que estaba aislado de la sociedad, y que la casa de aquel hombre, dice la palabra, que eran los sepulcros. Vivía en el cementerio, y en el cementerio aquel hombre había hecho una cueva debajo de la tierra con piedras, y ahí era su morada, ese era su hogar. Pero el pueblo se molestó porque Jesucristo lo había hecho libre y le dice: vete de aquí, no te necesitamos, aquí estamos bien nosotros. Jesucristo sintió rechazo, mas sin embargo, como ser humano, siente el rechazo porque en el corazón de Jesús sentía el dolor de aquellas vidas, de aquel pueblo que lo había rechazado, que no habían aceptado la palabra, porque aquellos habitantes eran egoístas a sus vecinos, habitantes que no les importaba, les venía y les iba el ver a su ciudad que estaba en ruina, y no les importaba el poner un granito de arena para que aquella ciudad se levantase. Jesucristo había sentido el dolor y la necesidad de ir a predicar la palabra a aquella ciudad y de impartir el evangelio y poder restaurar aquellas vidas que estaban en el abandono, aquellas vidas que habían sido víctimas, amén, de lo que es la maldad y la obra satánica del enemigo. Pero
vemos de cómo ese pueblo rechaza y Jesús se aparta y comienza a enseñarles a sus discípulos. Y es ahí la palabra a donde Jesús le dice a sus discípulos: si a ustedes no lo reciben con bien, si a ustedes les cierran las puertas, ustedes no se deben de quedar allí, ustedes deben de limpiarse, despójense de todo rechazo, porque el rechazo no es para ustedes, porque la palabra que ustedes llevan no es palabra de ustedes. La palabra que ustedes llevan, ese tesoro que va adentro de ustedes, es palabra de Dios. Y aquellos que deciden recibir la palabra, aquellos van a hacer tesoros en los cielos. Mas aquellos que no la reciben, juicio tendrán en el día venidero, a donde todas las almas, todos los seres humanos, comenzando los que ya se fueron de este mundo, los que ya se fueron de esta tierra, ellos serán los primeros en pararse delante del trono de Dios y ser juzgados. Jesucristo los instaba a seguir adelante, que no los detuviese el rechazo de la sociedad, que no los detuviese el rechazo de su propia familia. Y es ahí donde Jesucristo continúa predicando y enseñando a las ciudades de sus discípulos. Y vea lo que presenta en el verso 2 Mateo, y dice: y al oír, cuando Jesucristo enseñaba y predicaba en las ciudades, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Note lo que estaba sucediendo aquí. Vea de que Mateo cambia drásticamente la historia en la cual nos está presentando. Nos está presentando una historia de que Jesucristo no se había detenido por el rechazo de la gente, y Jesucristo sigue discipulando a sus seguidores, pero de repente Mateo nos enseña y nos dice un acontecimiento que estaba sucediendo, o por lo menos dice la historia, que había sucedido 12 meses atrás. Y comienza a contar de la vida de un hombre llamado Juan. Y no precisamente era Juan el evangelista, sino que Mateo se está refiriendo a Juan el Bautista, que dice Mateo de que al oír Juan, escúchelo bien, Juan el Bautista, aquel hombre único, un hombre con una predicación única, un hombre con unas características únicas, diferentes a todas las características de los profetas antiguos y de los profetas venideros, con una enseñanza diferente, nueva, con una nueva revelación, un nuevo anuncio, una nueva enseñanza para el pueblo de Israel. Dice Mateo de que cuando Juan escuchó en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Note aquí lo que estaba sucediendo. Cuando Juan el Bautista, dice la palabra, que estaba preso. El libro de Mateo no nos enseña hasta el capítulo 11 la razón por la cual Juan el Bautista estaba preso. No nos enseña eso. Hasta en el capítulo 14 Mateo nos va a enseñar la razón por cual Juan estaba preso. Pero en el capítulo 4 de su mismo libro, en el verso 12, nos enseña el libro de Mateo de que cuando Jesucristo iba caminando y predicando, a Jesucristo le llega una noticia en el camino. Cuando Jesús se dirigía a predicar a los pueblos, a las ciudades, cuando Jesús iba en el camino, salen unos seguidores de Juan, se acercan y le dicen a Jesús de que su amigo Juan había sido apresado por las autoridades de Herodes y que había sido llevado y había sido puesto en la cárcel. Cuando Jesús escucha eso, Jesús rápidamente y sabiamente sale de aquella ciudad y se dirige a otras ciudades a predicar, porque Jesucristo comenzó a experimentar la persecución que se venía para él.
el gobierno, aquel gobernador de Herodes, había mandado a apresar a Juan, porque Juan había presentado una predicación que iba en contra de la inmoralidad sexual. Y era un pecado en el cual el gobernador de Herodes se deleitaba, ya que la palabra del Señor nos enseña más adelante de que Herodes había hecho una visita a su hermano que era otro gobernador de otra ciudad llamado Felipe. Y Felipe, dice la palabra, que tenía una esposa, tenía un hogar. Y la mujer de Felipe era una mujer muy, pero muy atractiva. Ella era muy hermosa, dice la historia detrás del contexto, de que era una mujer muy hermosa, muy simpática, y que cuando su cuñado, el gobernador Herodes, la mira, Herodes cayó enamorado por aquella mujer. Tal vez no un amor genuino, porque adentro de Herodes había un deseo que iba más allá, un deseo verdadero, sino que en Herodes existía verdaderamente el espíritu de lujuria. Herodes, que estaba casado también, que era gobernador, y que su hermano Felipe era gobernador, tenía su familia, a Herodes no le importó respetar a su hermano, sino que Herodes astuciamente comienza a seducir a la cuñada, comienza a seducir a la hermana de Felipe. Y cuando Herodes termina aquella visita en la casa, en el palacio de Felipe, regresa a su palacio, Herodes comenzó a mandar presentes a aquella mujer, y aquella mujer, conocida como Herodías, cae en las trampas, en las manos de Herodes, y se viene a vivir con Herodes. Dice la palabra que Herodes rápidamente expulsó a su propia mujer de su casa, la mandó para afuera porque había conseguido a otra mujer. Vea lo que estaba sucediendo. Herodes se había metido con la mujer de Felipe, su hermano, y habían contraído matrimonio. Se establecieron en el palacio de Herodes, y de repente aparece Juan a predicar el evangelio de Jesucristo. Y Juan se para a predicarle a aquel lugar a donde estaba Herodes, y comienza a predicarle la inmoralidad sexual en la cual él había caído. Y entonces Herodes, enojadamente, comienza a reaccionar y envía a todos sus soldados para apresar a Juan. Y es así como agarran a Juan, lo meten a la cárcel por predicar el evangelio de Dios, por predicar que a los hombres solamente se les ha sido permitido casarse con una mujer, y que cuando usted se casa con una mujer, usted va a vivir con esa mujer para siempre, hasta que la muerte los separe. No los va a separar la suegra, no los va a separar la familia, no los va a separar el chisme, no los va a separar la pobreza, no los va a separar la riqueza, no los va a separar nada más que solamente la muerte. Pero a Herodes no le importó lo que Juan el Bautista estaba predicando. Al contrario, Herodes se enoja, lo mete preso, y es ahí, por esa razón, es la que Juan estaba preso. Y es ahí donde en el verso 2 nos dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos que Jesucristo estaba haciendo, Juan, en el verso 3, vea lo que sucede. Juan envía a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús. Juan había sido privado de libertad. Un hombre que no estaba acostumbrado a vivir en el encierro. Un hombre que no estaba acostumbrado a ser exonerado de la libertad. Juan era un hombre que vivía la libertad no solamente externamente, sino que vivía una libertad interna, porque Juan, desde estando en el vientre de su madre, había sido llamado con un propósito para Dios. Había sido llamado con un propósito, amados hermanos, que era único, era mayor que el de Elías, un llamado mayor que el de Moisés, el gran patriarca de los judíos hasta el día de hoy. El llamado de Juan iba a ser mayor que todos ellos.
porque Juan iba a ser el que iba a venir a abrir y a preparar el camino de Jesucristo, aquel que iba a tener al Hijo de Dios atrás de él, preparándole el camino para que Jesucristo se presentase después como el Hijo, como el Mesías, como aquel que estaba esperando el pueblo. Ese era el privilegio de Juan. Los apóstoles, los profetas anteriores, el trabajo de ellos era anunciarlo. El trabajo de Juan era prepararlo, porque estaba ya Jesús en la tierra. Entonces, cuando Juan, amados hermanos, Juan que ya había bautizado a Jesucristo, Juan que había hablado con Jesucristo, Juan que había sido un hombre, no solamente un profeta, sino que Juan, dice la historia yendo más adentro, que Juan era un maestro de la palabra. Juan había sido discipulado por la palabra. Tenía maestros que iban acorde de la voluntad de Dios. Juan se había preparado no solamente espiritualmente, sino que Juan también había recibido enseñanza para poder predicar la palabra y poder tener base bíblica y poder pararse y debatir con aquellos fariseos que eran doctores de la ley, aquellos fariseos que tenían un doctorado en teología, que tenían un doctorado, amados hermanos, en lo que era toda hermenéutica. Hombres sabios, hombres más sabios de los que tenemos actualmente, que tenían un conocimiento profundo por las escrituras, que para sentarse con esos hombres tenía que ir usted a las universidades para poder dialogar con esos hombres que eran exquisitos, tenían una exquisitez en lo que era conocimiento de literatura, literatura cristiana, literatura de religión. Esos hombres preparados, Juan se tuvo que preparar para poder debatir con ellos. El mismo Jesucristo tuvo que prepararse para poder debatir con esa gente, porque para poderse poner a debatir con esos fariseos, no era cualquier hombre que se iba a poner a debatir con los fariseos, porque los fariseos conocían la ley. Porque los fariseos preparaban, escribían, y no solamente le escribían, sino que le enseñaban. Y aquellos fariseos, para poder debatir con una persona, ellos sabían que esa persona tenía que estar preparada. Por eso es que la palabra nos enseña que Jesucristo desde pequeño, dice la palabra, que crecía en sabiduría. Jesucristo crecía y Jesucristo meditaba la palabra, Jesucristo estudiaba la palabra. Juan de la misma manera estudiaba la palabra. ¿Por qué se imaginan ustedes a Juan que decía, bueno, yo soy el elegido de Dios, ¿para qué voy a estudiar la palabra? ¿Para qué me voy a preparar en la palabra si soy un elegido de Dios? Tengo el respaldo de Dios. Por eso que estos hombres, amados hermanos, eran especiales. Y estos hombres, Juan el Bautista, había entendido su propósito. Y cuando uno entiende su propósito, uno se va a preparar para ese propósito. Porque no solamente vamos a dejar en las manos de Dios que Dios haga todo y que Dios me va a usar y que Dios me va a llevar aquí y que Dios va a hacer esto. No. Nosotros, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de estudiar, de escudriñar la palabra, de prepararnos en la palabra, para cuando vengan aquellos momentos difíciles podamos tener argumentos en contra de aquellos momentos difíciles. Juan, que había conocido la palabra, que se había preparado, ahora estaba preso. Y vea lo que dice aquel hombre que predicaba en el desierto. Oiga eso, Juan que predicaba en el desierto. Juan no andaba predicando en auditorios, Juan no andaba predicando en estadios. Juan era único en predicar en el desierto. Esa era la plataforma de Juan el Bautista. ¿Se imaginan ustedes eso? De que Juan el Bautista, los lugares que él buscaba eran los desiertos. Y dice la palabra que toda la gente, que eran multitudes las que iban y se metían al desierto, salían de las ciudades, salían de los pueblos y buscaban a Juan, porque la palabra que Juan enseñaba era una palabra que había sido dada por Dios.
pero una palabra también respaldada por la preparación de Juan. Porque Juan dice la palabra de que tenía discípulos. Y si tenía discípulos, Juan era maestro. Porque Juan les enseñaba, porque Juan los preparaba, porque Juan los doctrinaba. Vea lo que dice en el verso 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos. Juan era maestro de la palabra. Y Juan, estando, amados hermanos, en la cárcel, esa es la historia que estuvo alrededor fueron 18 meses los que Juan estuvo predicando antes que fuese encerrado. Juan estuvo alrededor de 12 meses encerrado en la cárcel. Y cuando Juan estuvo encerrado en la cárcel, fue privado de su libertad, pero todavía gozaba de algunos privilegios estando adentro de la cárcel. Y uno de esos privilegios era que se le había permitido recibir visitas. Y cuando Juan recibía las visitas de sus discípulos, aquellos que estaban libres todavía, aquellos discípulos escuchaban y miraban lo que Jesucristo estaba haciendo. Que cuando Jesucristo predicaba y entraba en las ciudades, estaban sucediendo cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Y cuando aquellos discípulos miraban lo que sucedía, corrían y llegaban a la hora de visita, entraban a la cárcel y le decían a Juan: Juan, esto está ocurriendo. Mientras Juan, amados hermanos, estuvo alrededor de 12 meses sentado en aquel calabozo, un lugar que precisamente no era un lugar muy placentero, sino que era un lugar oscuro, un lugar caluroso, un lugar completamente difícil de vivir. En aquel encierro, Juan tuvo el tiempo suficiente, amados hermanos, para meditar su encarcelamiento, para meditar la injusticia que estaba viviendo, por la cual estaba encerrado. Juan tuvo el tiempo suficiente para ponerse a pensar y comenzar a analizar la injusticia que estaba pagando ahorita él por el estar encerrado, por el predicar la palabra. Y es ahí cuando Juan comienza a escuchar los hechos de Jesucristo. Y leyendo, amados hermanos, esta historia de Juan, muchos de los predicadores siempre exponemos a Juan, que Juan fue un hombre que dudó de Jesús, que fue un hombre que dudó, que llegó a ese punto de dudar de la gracia de Dios. Pero vamos poniéndonos en los zapatos de Juan. Juan, que había estado, que estaba preso, y que estando preso estaba meditando en varias cosas. Uno de lo que meditaba era que por qué estaba adentro encerrado, la injusticia que sus gobernadores habían cometido en contra de él. En todo ese lapso de tiempo en la que Juan se encontraba encerrado, Juan, amados hermanos, llegó tal vez a pensar si valía la pena estar encerrado, si valía la pena de hacer lo que él estaba haciendo y sentirse solo, sentirse abandonado. Cuando Juan llega a meditar todo eso, agarra a 2 de sus discípulos y le dice: vayan y pregúntenle a Jesús. Vayan y pregúntenle a Jesús si es Él el que estábamos esperando. Pregúntenle si estamos esperando a otro, o si es Él el verdadero Mesías al que estábamos esperando. Noten a Juan en un momento difícil de su vida, en un momento a donde su acompañamiento era la soledad. Juan se sentía solo, y en algún momento Juan se llegó a sentir abandonado, estando en la cárcel encerrado, sabiendo de que su juicio iba a ser impartido injustamente, porque el juicio que Juan esperaba, Juan sabía que no iba a ser un juicio justo. Y Juan estaba esperando un juicio que nunca llegó. Nunca llegó.
Porque a Juan no lo llevaron ante las autoridades, no establecieron un juicio, no se presentó ante un juez, no tuvo un fiscal, no tuvo un defensor. A Juan simplemente, más adelante vamos a ver la historia, que lo mataron, a donde no tuvo derecho de apelación. Juan, meditando todas estas cosas, comienza a preguntarse por qué razón estaba encerrado. Y muchas veces, amados hermanos, es ahí a donde llegan esos momentos para el creyente, llegan esos momentos para aquellos que son discípulos del Señor, que comenzamos o comienzan a vivir momentos de angustia, comienzan a vivir momentos difíciles, comienzan a pasar por situaciones que tal vez no esperábamos, comienzan a pasar momentos hostiles, momentos oscuros, momentos que son deprimentes, y comenzamos a meditar, o muchas veces ese momento difícil el que está uno viviendo, comienza a preguntarse si vale la pena estar haciendo lo que estamos haciendo. Muchas veces llegamos a esa conclusión, llegamos a ese pensamiento de la manera en la que estamos pasando, lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando. Que estamos atravesando, algunos están atravesando momentos difíciles en su vida, están atravesando el divorcio y están predicando la palabra del Señor, están experimentando la separación de su familia, están experimentando la separación, el alejamiento de sus hijos que se están cada día se están hundiendo más en las drogas, que sus hijas se están prostituyendo, se están perdiendo, y los padres predicando la palabra. Y muchas veces uno se pregunta, ¿valdrá la pena estar haciendo lo que estamos haciendo? ¿Valdrá la pena estar sufriendo lo que estamos sufriendo? ¿Valdrá la pena estar padeciendo esta enfermedad y pararnos a predicar y decir, Jesucristo tiene el poder para sanarte? Y cuando estamos sufriendo penalidades en nuestros propios cuerpos, estamos sufriendo dolencias. Juan se sintió así. Juan llegó a ese punto de meditar, tuvo el tiempo suficiente para meditar, 12 meses meditando la injusticia por la cual él estaba encerrado, la razón por la cual lo habían encerrado. Y aquel hombre que había visto el poder de Dios se llegó a sentir solo, se llegó a sentir abandonado por su Señor ahí encerrado en la cárcel. Se llegó a sentir abandonado Juan, porque estaba solo. Y cuando Juan escuchaba en sus visitas que el ministerio de Jesucristo no se había parado, Juan entonces envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús: Jesús, ¿eres tú el Mesías de verdad? ¿O tenemos que esperar a otro? Ve hasta dónde llegó la angustia de Juan. ¿Hasta dónde puede llevarnos a nosotros la angustia? ¿Hasta dónde nos puede llevar a nosotros ese momento difícil que estamos pasando, ese momento difícil que muchos están atravesando? Juan, un hombre que había sido lleno del Espíritu de Dios, un hombre que había sido consagrado por parte de Dios desde el vientre de la madre. Este hombre ahora estaba enfrentando el día malo de su vida. Porque Juan sabía que se le venía un juicio encima, un juicio que lo iba a llevar hasta la muerte. Juan sabía eso. Juan sabía que el gobierno que lo iba a enjuiciar era un gobierno que estaba en contra de él. Es decir, que Juan estaba en contra del mundo. Y Juan estaba angustiado. Y vea en el verso 3. Juan envía a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Entonces aquellos 2 hombres, aquellos 2 discípulos de Juan, llegan a donde estaba Jesús y le hacen esta pregunta a Jesús: Jesús, manda a decir Juan si tú eres el Mesías. Oiga eso, Jesucristo estaba predicando. Jesucristo estaba al frente de un pueblo, predicándoles, enseñándole la palabra de Dios.
Y de repente yo me imagino a aquellos dos de sus discípulos, dos discípulos de Juan, y le dicen: Jesús. Jesucristo lo reconoció porque Jesucristo sabía y conocía a los discípulos de Juan. Yo me imagino a aquellos dos discípulos: Jesús, podemos un momento, vengan. Yo me imagino a aquellos dos discípulos, tenemos un recado de parte de Juan. Yo me imagino a Jesús. Yo me imagino a Jesús esperando una palabra de aliento, esperando una palabra de una buena noticia. Tal vez Jesucristo esperaba que aquellos dos discípulos le dijeran: Juan ha sido puesto en libertad. Dice Juan que se va a encontrar contigo en la otra ciudad para predicar juntos. Pero no, cuando Jesús le dice: dígame, hablen, aquellos dos discípulos le dicen: manda a decir Juan si tú eres el verdadero Mesías al cual estamos esperando, si tú eres el verdadero Jesús al cual esperamos. Manda a decir Juan si tú eres el Hijo de Dios, eres tú. Y vea la respuesta de Jesús, una respuesta categórica, una respuesta de amor. Jesucristo no rechazó la pregunta de Juan, sino que Jesucristo quiso responder a la duda que estaba pasando Juan, porque Jesucristo sabía el momento difícil que estaba atravesando su siervo. Jesús sabía el momento que estaba pasando Juan, la angustia que estaba pasando Juan. Y vea la respuesta de Jesús en el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: vayan y háganle saber a Juan las cosas que han oído y las cosas que han visto. Díganle a mi siervo Juan que los ciegos pueden ver. Vayan y díganle a mi siervo Juan que los sordos ahora escuchan. Vayan y díganle a Juan que los paralíticos están caminando. Díganle a Juan, a mi siervo que está encerrado, a mi siervo que está pasando un momento difícil, díganle que los muertos están siendo resucitados. Díganle a mi siervo que está pasando penalidades, que se siente solo en este momento difícil. Díganle que los leprosos, los enfermos están siendo sanos. Vayan y coméntenle que el verdadero Mesías ha llegado. Esa era la respuesta que Jesús le daba. Jesús estaba aclarando la duda de su siervo. Jesús logró entender la pregunta que Juan le estaba haciendo. Jesús en ningún momento lo señaló. Jesús en ningún momento dijo: y este es el gran profeta de Dios que ahora duda de mí. Jesús no dijo nada. Jesús no argumentó contra la pregunta de Juan el Bautista, sino que Jesucristo entendió el momento que estaba pasando Juan. Y ese es el error que muchas veces nosotros cometemos, que no entendemos el momento difícil que pasan muchos de nuestros hermanos. No entendemos el momento difícil que están atravesando nuestros vecinos. No entendemos el momento difícil que está atravesando nuestra familia. Y en lugar de dar una palabra, y en lugar de entender, de comprender, argumentamos en contra de ellos. Y que no eres tú el que va a la iglesia. No eres tú el que se para a predicar. Y que no eres tú, ay, la predicadora que anda ahí en las calles evangelizando. Y que no es usted el que anda predicando y mire cómo está. Mire su Dios cómo lo tiene. Muchas veces caemos en ese error. Cuando no hemos entendido. ¿Se imaginan ustedes si Jesús no hubiera entendido la pregunta que Juan le estaba haciendo? Jesucristo lo hubiera recriminado a Juan. Jesucristo lo hubiese reprendido a Juan. Le hubiese dicho: ¿qué te pasa, muchacho? ¿Cómo que te me vas a andar quedando ahora? Reprenda al diablo, Juan. Usted se tiene que parar. Usted es siervo de Dios. Deje de andar con duda. ¿Se imaginan a Jesucristo así? Mas sin embargo Jesucristo logró entender la pregunta que Juan le estaba haciendo. Más adelante dice:
En el verso 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos escuchan, los muertos son resucitados. Y a los pobres, díganle a Juan, que los pobres se es anunciado el evangelio. Y no solamente se les ha anunciado a los pobres, díganle a Juan que los pobres están recibiendo el evangelio. Vayan y díganle a Juan que los pobres se les ha predicado y los pobres han recibido. ¿Sabe por qué Jesucristo le estaba diciendo esto a Juan? Le estaba mandando a decir esto a Juan de los pobres. Era aquella gente humilde, aquellos que no tenían conocimiento, aquellos que no son doctores, aquellos que no son abogados, aquellos que no tienen una licenciatura terrenal, aquellos que no tienen ningún doctorado terrenal, aquellos que ni siquiera han cruzado una escuela, una secundaria básica. Jesucristo le está diciendo a aquellos que son humildes, esos se les ha predicado y esos están aceptando la palabra de Dios, esos están creyendo en la palabra de Dios. Díganle también a Juan, aquellos que tienen un título grande de doctores, de doctoras, de licenciados, de arquitectos, de abogados, a esos se les ha predicado. Y esos no han aceptado la palabra, esos han rechazado. Pero los humildes, aquellos que no tienen nada que perder, aquellos que no tienen nada que perder, esos se han tomado la valentía de aceptar el evangelio. Díganle a Juan que ellos están ahora recibiendo la palabra. Y vea lo que le dice Jesús en el verso 6. Después de todas estas palabras, le dice: y díganle también, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Oiga esas palabras. Oiga esas palabras que Jesucristo le estaba diciendo a Juan. Díganle también a Juan, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Lo que Jesucristo le estaba diciendo es: dichoso y feliz es aquel que no encuentra obstáculo en tener fe en mí. Dichoso y feliz es aquel que no encuentra obstáculo o que no pone pretexto para creer en mí. Díganle a Juan que bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Dichosos y felices son aquellos los que no ponen obstáculos, los que no encuentran obstáculo en creer en mí. Escucha las palabras de Jesucristo. Bienaventurado, le decía Jesús a Juan, bienaventurado aquel que es puesto en prisión. Bienaventurado es aquel que se siente solo en aquella prisión y no encuentra tropiezo en esto. Bienaventurado, dichoso y feliz es aquel que está pasando por situaciones difíciles. Bienaventurado, dichoso y feliz aquel que la está viendo difícil, pero que no encuentra tropiezo en mí. Que a pesar que se siente solo, que a pesar que no ve las cosas que trabajen para bien de él, no encuentran tropiezo en la fe en Jesús. A pesar que están pasando tribulaciones, a pesar que están siendo bombardeados, atacados, a pesar de todo eso, bienaventurados, porque no han encontrado tropiezo en mí, porque no han puesto obstáculo para creer en mí. Díganle a mi siervo Juan que está encerrado. Bendito sea aquel de que estando encerrado, aunque se sienta solo, pero no se ha puesto ningún obstáculo para seguir creyendo en mí. Esas fueron las palabras de Jesucristo. Juan, amados hermanos, a escuchar la noticia de sus discípulos, rápidamente recuperó la fuerza. Rápidamente, cuando escuchó que sus siervos le decían: los ciegos están viendo, los paralíticos están caminando, los leprosos, aquellos que habían sido diagnosticados de una enfermedad incurable, están siendo sanos. Juan, cuando escucha esas palabras, amados hermanos, Juan recupera la fuerza y Juan se levanta nuevamente en fe y comienza a creer adentro de su corazón y comienza a perder el temor que te estaba sintiendo, porque ahora Juan iba a salir a su juicio.
o por lo menos un juicio falso que le iban a hacer. Pero cuando Juan iba a salir de aquella cárcel y pararse ante Herodes, Juan ahora ya no iba a salir con el mismo espíritu que estaba atravesando en ese momento. Ya no iba a salir Juan. Cuando Juan salió, iba a salir de esa celda, no iba a salir con aquel temor, sino que ahora Juan iba a salir de aquella cárcel, enfrentarse ante Herodes, pero iba a salir con un espíritu de valentía, porque Juan había reivindicado su fortaleza, porque Juan había puesto ahora nuevamente esa confianza que lo estaba haciendo pasar las dificultades, esa confianza que se estaba desgastando de Juan, ahora nuevamente estaba retomando fuerza. Estaba retomando fuerza porque había escuchado palabra de Jesús. Había retomado fuerza porque había escuchado un mensaje de Jesús. Un mensaje que le decía: mira las obras. Porque Jesús estaba aclarando las dudas de Juan. Jesús estaba aclarando la duda. Y no solamente con palabras, sino que también con hechos. Porque le decía: vayan y díganle que los que no miraban se están viendo ahora. Díganle que yo sigo predicando, pero no solamente eso. Díganle de lo que ustedes pueden ver. Díganle a Juan que yo soy su Señor, que Él seguirá siendo mi siervo. Y vea lo que sucede en el verso 7. Mientras ellos se iban, después de estas palabras, verso 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Escuche eso. Inmediatamente sus dos discípulos se van. Jesucristo comienza a predicarles a aquellos que tenían enfrente, porque Jesucristo se había hecho a un lado de todo el pueblo y estaba conversando con los discípulos de Juan. Y Jesucristo allí estaba escuchando la pregunta de Juan. Y cuando sus discípulos de Juan se van, Jesucristo comienza a predicarles, comienza a enseñarles nuevamente. Y vea el mensaje que Jesucristo le da en el verso 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Claro que sí, les digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Esas fueron las palabras que Jesucristo le estaba diciendo a aquel pueblo. Después que despidió a los seguidores de Juan, Jesucristo comienza a elogiar a Juan. Jesucristo comienza a elogiar lo que Jesucristo se había dado cuenta detrás de cortinas, lo que pasaba detrás, lo que pasaba en intimidad. Jesucristo no se ponía a exponerlo delante de todo el pueblo, porque lo que estaba sucediendo atrás, lo que sucedía detrás, las dudas, las quejas, los comportamientos, todo lo que estaba sucediendo detrás del ministerio de Jesús, Jesucristo lo dejaba atrás, lo hacía a un lado, cerraba la puerta. Y después Jesucristo sabía que iba a llegar nuevamente a reparar lo que no se había reparado. Pero cuando Jesucristo se paraba enfrente del pueblo, Jesucristo comenzó a elogiar a Juan. Jesucristo no le dijo: Juan acaba de decir ¿de qué está dudando de mí? Vamos a orar por él, vamos a levantar un clamor. No, Jesucristo le dijo: ¿a quién salieron a ver ustedes en el desierto? ¿A una caña sacudida por los vientos? Lo que Jesucristo les estaba diciendo:
¿Acaso ustedes el hombre que salieron a ver en el desierto, aquel que les predicaba, aquel que los bautizaba, era un hombre de doble ánimo? Escuche eso. Juan les decía, Juan no es un hombre de doble ánimo. Juan es un siervo de Dios. Y Jesús comienza a elogiar a Juan el Bautista, sabiendo lo que estaba sucediendo con Juan, en el momento que estaba atravesando Juan. Jesucristo se para delante de la gente y le dice: al hombre que ustedes salieron a ver en el desierto, ese hombre no es como esas cañas que están sembradas y son mecidas y son dobladas por el viento. Juan es un hombre mayor, les decía. Es un profeta, y no solamente un profeta, es un profeta que no ha habido como él en toda la historia. Es un profeta mayor que aquellos que ya pasaron. Vea lo que hace Jesús. Jesús en ningún momento estaba despreciando el momento que Juan estaba atravesando, sino que Jesucristo le estaba diciendo que su siervo Juan siempre había sido un hombre constante, un hombre que no se había doblado ante ninguna adversidad, porque Jesucristo sabía, porque Jesús conocía la angustia que estaba pasando Juan. Y Jesucristo no tuvo en ningún momento en su cabeza, en su mente, pasar o el pensamiento de decir: este muchacho ya se me quedó. Jesucristo conocía los momentos difíciles que atravesaban sus siervos. Momentos difíciles a donde los creyentes, los siervos del Señor, los discípulos de Dios van a atravesar. Pero cuando el siervo de Dios atraviesa momentos difíciles, cuando viene la duda: ¿será que Dios me ha llamado? ¿Será que esta palabra es de Dios? ¿Será que Dios es el que me está hablando? ¿Será que Dios es el que me ha dicho que tengo que predicar en las calles? ¿Será que Dios me está diciendo que me levante y que comience a predicar? Cuando llegan esas dudas, amados hermanos, Juan el Bautista no dudó en ir a Jesús. Juan el Bautista no dudó en ningún momento en ir a Jesucristo. Juan no dijo: voy a ir a otro lugar, voy a ir a buscar a otro lugar. No, Juan en ningún momento dudó de ir a Jesús y conversar con Jesús, hablar con Jesús, porque la duda que tenía él, solamente alguien se la podía aclarar. Solamente era Jesús el que podía aclarar la duda que él estaba teniendo. La duda que él estaba teniendo solamente en un lugar la podía encontrar. Y esa persona que podía resolver la duda de Juan solamente era Jesús. Cualquier duda que llegue a tu vida, cualquier adversidad que llegue a tu vida, cualquier pregunta que llegue a tu vida, ningún hombre la va a poder contestar. Solamente es Jesús el que puede contestar esa duda. Solamente es Jesús el que puede contestar ese problema, ese momento difícil el que están atravesando. Es solamente Él. Por esto es que Juan nunca volvió atrás y se paró para enfrentar lo que se le venía. En el verso del 11 al 19, Jesucristo habla una palabra muy importante. Vea lo que dice en el verso 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa palabra estaba dirigida para aquellos que estaban escuchando a Jesucristo en ese momento. Pero a mí me gusta lo que dice la traducción lenguaje actual. Dice: desde los días de Juan el Bautista, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo a aquel pueblo, que desde que Juan estaba predicando, el mundo se había levantado en contra de la predicación. Los enemigos se habían levantado en contra de la predicación, pero que solamente la gente valiente y decidida había logrado formar parte de ese reino. Aquellos que son valientes, aquellos que
enfrentan los problemas con la fe de Jesús, que enfrentan las adversidades no separándose de Jesús, aunque se sientan solos, aunque se sientan abandonados, como Juan se sintió, pero no abandonaban a Jesús. Jesucristo les decía en ese verso: solamente a pesar de que se ha levantado el mundo y sus enemigos, solamente la gente valiente y decidida logra formar parte de él. La Nueva Versión Internacional dice: desde los días que Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Solamente la gente decidida, aquellos que toman el coraje, son los que siguen avanzando y enfrentándose ante los enemigos, enfrentándose ante los problemas, enfrentándose cada día a esas pastillas que debes de tomar. Cada día que usted se va a tomar esas pastillas, usted se enfrenta con ese diagnóstico que le ha sido dado, pero se sigue aferrando a la fe de Jesús. Se sigue aferrando que aunque esté como esté, aunque esté tomando este medicamento, sigo creyendo en el Señor y sigo declarando: yo soy sano, y sigo declarando que esta enfermedad no me va a detener, y sigo creyendo que aunque lleve esta cruz, esta enfermedad, este problema, sigo predicando la palabra. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Y en el verso 20 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Ciro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vea lo que estaba sucediendo, lo que Jesucristo le estaba anunciando a aquellas ciudades las cuales habían rechazado a Jesús. La ciudad de Tirón, de Sidón y Sodoma, unas ciudades que han sido reconocidas como unas ciudades de maldad, unas ciudades donde no había temor de Dios, a donde había gente que no tenían temor de Dios, que a pesar que ellos habían visto los milagros, a pesar que ellos habían visto sanidades, a pesar que ellos habían visto y habían experimentado estar enfrente de Jesús, no les había importado. Esa ciudad de Jesucristo la cita en estos versos y dice que Jesús condenó la actitud de aquella generación. Jesús estaba condenando la actitud de Tiro, la actitud de Sidón y la actitud de Sodoma, porque fueron habitantes que escucharon la palabra de Dios, que vieron los milagros de Jesucristo, que pudieron ver a Jesucristo y simplemente no les importó. A comparación de Gadara, que Gadara sí rechazó y le dijo: vete de aquí a Jesús. Estas ciudades no lo sacaron a Jesús. Vea la diferencia. Gadara sacó a Jesucristo de la ciudad, pero Tiro, Sidón y Sodoma no sacaron a Jesús. Escucharon a Jesús, vieron los milagros de Jesús, pero la diferencia de no sacarlo es que lo ignoraron a Jesús. Esa fue la diferencia de Tiro, de Sidón y de Sodoma, que escucharon la palabra, simplemente la ignoraron, no hicieron caso, no atendieron a la palabra. Y Jesucristo estaba condenando la actitud de esa generación y les dice que el día del juicio, el juicio que Dios puso sobre Sodoma, va a ser más suave y más tolerable,
para el juicio venidero de estas ciudades, que escuchando la palabra, que viendo los milagros, lo ignoraron a Jesús. Y es ahí donde Jesús dice de Betsaida, Corazín y Capernaum. Estas tres ciudades fueron ciudades que vieron a Jesús en persona, pero no solamente, sino que también vieron sus milagros y aún así no quisieron arrepentirse. Estas ciudades experimentaron grandes señales y milagros. Una gran luz fue puesta en ellos, mas ellos prefirieron las tinieblas. Para esta parte del mundo, usted es testigo. Esta parte del mundo, esta parte del continente llamada o conocida como Occidente, esta parte de Occidente ha experimentado un evangelio mucho mayor que el continente africano, que el continente asiático. El continente occidental hemos experimentado un avivamiento de Jesucristo, de la gloria de Dios. Hemos experimentado el evangelio que no se ha experimentado en otros lugares. Los que estamos acá a este lado del mundo hemos visto los milagros, hemos visto cómo Dios ha levantado profetas, hemos visto cómo Dios ha levantado evangelistas, hemos visto milagros de parte de Dios. Los de aquí de Occidente, los que están en el otro lado del mundo, no han visto los milagros que nosotros hemos visto, no han experimentado lo que nosotros estamos experimentando. No están experimentando la libertad que tenemos acá en Occidente. Los que están al otro lado del mundo, allá en el Medio Oriente, no experimentan la libertad de escuchar el evangelio de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Occidente tiene una gran responsabilidad. Que así como Sidón, Tiro y Sodoma, Jesucristo rechazó la actitud de estas ciudades, Occidente también va a tener un castigo duro. Porque nosotros que estamos a este lado del mundo hemos visto prodigios grandes del evangelio, y más así no hemos hecho caso, y más así la gente sigue rechazando y muchos ignoran a Jesús. Y Jesús le dice: en aquel día el castigo que sufrió Sodoma va a ser más tolerable al castigo que se les viene. Y es ahí donde nosotros debemos de poner atención y el sumo cuidado, de que todo lo que es esta parte de Centroamérica, de Norteamérica, de Suramérica ha experimentado este avivamiento, que hemos experimentado la gloria de Dios, que hemos visto multitudes. Se ha predicado en el aire, se ha predicado en el mar, se ha predicado en tierra. Pastores subiéndose en aviones, alquilando helicópteros, tirando tratados, los Nuevos Testamentos, flyer, Jesús te ama, Jesús viene, arrepiéntete. Todas esas cosas no las ha experimentado allá en África, allá en el Medio Oriente, allá en Asia. No han experimentado todo eso, y nosotros sí. A nosotros ha llegado el evangelio con una mayor fuerza, y nosotros debemos de ser agradecidos. Y gracias a Dios, y por ese crecimiento del evangelio en este lugar, hoy estamos acá. Yo le voy a invitar a los muchachos de alabanza, si pasan por favor. Gracias a Dios, a ese avivamiento que nosotros hemos experimentado, hoy cada uno de los que están presentes en este lugar podemos gozar de ese avivamiento, porque el evangelio de Dios ha llegado hasta nuestros corazones, porque el evangelio de Dios ha logrado llegar a nuestras ciudades, a nuestros hogares, a nuestras vidas. Y yo quiero terminar esta mañana con el verso 25 al 30. Después de que Jesucristo había predicado y había hablado de Juan, en el verso 25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. No precisamente Jesucristo se estaba refiriendo a los niños pequeños, sino que Jesús está citando a los niños como ejemplo. Porque un niño, si usted lo agarra y lo sienta, el niño obedece. Si usted le predica a un niño, el niño entiende, el niño se deja enseñar, el niño depende de su maestro. Y Jesucristo le estaba diciendo: gracias, Padre,
porque esta palabra se la revelaste a los niños, no a aquellos que son sabios, aquellos que se creen autosuficientes, aquellos que les cuesta someterse, aquellos que no quieren oír tu palabra, a los que son sabios en su propia opinión, les has escondido esta revelación, pero a tus niños les ha sido revelada la palabra de Dios. Y en el verso 26 dice: sí, Padre, porque así te agradó a ti. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Diciendo estas palabras, Jesucristo le hace una invitación a aquella multitud que estaba enfrente de él. Y en el verso 28 Jesucristo les hace una invitación de parte de Dios, y es más que una invitación de Dios, sino que es una manera de reposar. En el verso 28 Jesús les dice: vengan a mí todos los que estén trabajados, todos los que estén cargados, y yo los haré descansar. Escuche esa palabra que Jesús le decía: vengan a mí los que están cargados, vengan a mí los que están cansados, yo los voy a hacer descansar, yo les voy a dar paz. La paz que ustedes necesitan no la van a encontrar allá afuera. ¿Cuántos de ustedes no están cansados, no están hartos de vivir en este mundo? ¿Cuántos de ustedes no se han llegado o no se han puesto a pensar y decir: ya no quiero seguir más adelante, porque no logro, las cosas no trabajan a favor de mí? ¿Cuántos se han sentido solos, abandonados por el Padre? Así se sentía Juan el Bautista, encerrado en aquella cárcel, se sentía abandonado por el Padre. Y Jesucristo conociendo esa adversidad, les dice: vengan a mí, aquellos que se sientan trabajados, aquellos que se sientan cansados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. En el verso 29 Jesús les dice: y lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Lo que Jesús estaba diciendo: aunque el evangelio parezca difícil, aunque el evangelio parezca imposible, conmigo va a ser posible. Conmigo van a poder lograr los mandamientos, conmigo van a poder alcanzar las promesas. Yo le quiero hacer esa misma invitación a aquellos que se sienten así. Los voy a invitar a que se pongan de pie, y quiero orar por ustedes en esta mañana. Aquellos que se sienten de alguna manera cansados, yo quiero invitar a aquellos que se sienten cargados, aquellos que se sienten, a todos aquellos que se sienten cargados. Yo les voy a pedir a todo el pueblo que pase. Vénganse todo el pueblo, vénganse todos, vamos a orar por todos, vénganse. Hoy es un día de celebración, hoy es un día de gozo, vénganse, porque celebramos el día de Dios. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Si lo sugieres, nos ayudan por favor a pasar. Hijo de Dios, ya no soy